Víctor Hugo Morales. Querido Víctor Hugo, todo tuyo. Muchas gracias, Antonia Agustina. Aquí estamos hablando de la vacuna, como siempre, en nuestro primer contacto. El Papa ha dicho cosas importantes, valiosas, la vacuna como esperanza. Por supuesto que sí funciona con un sentido de equidad. Escuchemos al Santo Padre. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Sí, hay que pedirle a Dios y a los poderosos del mundo que se manejan con una inequidad que ya es un insulto más en la historia. Miren ustedes lo que pide la Organización Mundial de la Salud. Tomen nota, porque parece mentira que se tenga que llegar al extremo de reclamar este comportamiento. At present, just 10 countries have administered 75% of all vaccine supply, and low-income countries have vaccinated barely 2% of their people. I was stunned by the news that J&J vaccines, fill and finished in South Africa, are leaving the continent and going to Europe, where virtually all adults have been offered vaccines at this point. We urge J&J to urgently prioritize distribution of their vaccines to Africa before considering supplies to rich countries that already have sufficient access. Vaccine injustice is a shame on all humanity. And if we don't tackle it together, we will prolong the acute stage of this pandemic for years, when it could be over in a matter of months. Se han hecho tan bien las cosas en la Argentina en cuanto a los temas de la vacunación que hasta al Delta se le sacó alguna ventaja. Ojalá que a esa cepa, si llegamos a tenerlo aquí, se la pueda combatir con el mismo éxito que se ha tenido prácticamente en todos los rubros. Pero hasta ahora el Delta ha permitido que la Argentina, protegiéndose de esa cepa, haya tenido el éxito que ahora documentamos para ustedes y que es muy interesante. Ha descendido un 31% el promedio semanal de nuevos casos en el esfuerzo por contener el avance del Delta, aunque el menor porcentaje de las muertes descendieron el 18% en los últimos 7 días con relación a la semana previa. Las autoridades sanitarias avanzan con la inmunización de los mayores de 60 años para completar el protocolo y amortiguar el impacto de la nueva cepa contagiosa. Mientras tanto, siempre hay que jugar contra los enemigos brutales, contra los que apuestan a la muerte, contra los que decían, por ejemplo, que la combinación de vacunas que ahora se practica en tantos lados era la jarra loca. Le han dicho y hecho cualquier cosa a la Argentina en el afán de que el contagio prospere, y con el contagio la muerte, y con la muerte las posibilidades electorales de esos sectores mediáticos que tienen sus representantes políticos en el sector de la derecha. Igual Goyan no dijo que no van a... Dijo que por ahora, pero están reclutando voluntarios también. Claro, pero la idea de jarra loca, ¿de dónde nace? Que por supuesto se mezcla cualquier cosa, vos no sabés lo que tomás, pero no sabés qué efecto te va a provocar. Por eso está buena el paralelismo, porque si no hay estudios publicados sobre qué pasa con esta vacuna y esta otra, no lo que están citando. No, pero espera. Bueno, vamos a hablar del éxito de la combinación de vacunas. Olvidemos esto. Era la tarea ímproba que llevan a cabo para que al gobierno le vaya mal, pero si le va mal al gobierno nunca piensan que le va mal a los argentinos. Este es el destino que han elegido para su labor periodística en los sectores que llamamos dominantes y no son otra cosa que la expresión del diablo, porque la mentira es el diablo. Y se comportan de esa manera permanentemente. Mire esto en referencia a lo que llamaban la jarra loca. La combinación de vacunas logra un significativo aumento en los anticuerpos. Fue revelado en los resultados preliminares de los estudios heterólogos de inmunización contra la COVID llevados a cabo gracias a más de 2.000 voluntarios en provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y San Luis y naturalmente en la ciudad de Buenos Aires. Mire esta otra forma de pelear contra la vacunación, contra lo que se intenta hacer en positivo en la República Argentina. ¿Se acuerda cuando hablaban de que aquí solamente se iba a envasar la vacuna? Este título, que era una manera desde la tapa ya de ir anunciando
que no había ningún mérito para la Argentina, nunca lo han querido reconocer. Comienzan a envasar la vacuna Sputnik como si fuera una gaseosa. Esta era la tarea que se desplegaba en el país. Sin embargo, mire esta versión ahora, esta noticia que tenemos para compartir con ustedes sobre la Sputnik. Ha comenzado la distribución de 1 millón de dosis de Sputnik V producidas en la Argentina. Se trata de la primera entrega del segundo componente de Sputnik, parte de los 3 millones de dosis que va a producir y va a suministrar un laboratorio argentino en este mes de agosto. Eso lo dijo el Fondo de Inversión Directa de Rusia. Esto es lo que verdaderamente ha sucedido. También pasa que aquellos que critican son los que más abusan de ciertas cuestiones referidas a las vacunas. Mire lo que pasa con María Eugenia Vidal. Lo que está usando María Eugenia Vidal para su campaña, nada menos que aquello que es la base de datos de quienes se han vacunado. Allí está un abuso de posición dominante en la ciudad de Buenos Aires. Y hay una denuncia. Vidal usa la base de datos de los vacunados para hacer campaña. Lo dice en un tuit la periodista Soledad Vallejos. Veamos lo que pasó para que se pueda hacer esta denuncia. Hace un par de semanas me llamaron para tomar un café con María Eugenia porque iba a venir al barrio. Hoy ella directamente me mandó un mensaje. El mensaje llegó desde el mismo número, desde el que el gobierno de la ciudad me suele comunicar cosas de vacunas para mi madre y para mí. Bueno, esto es lo que marca la realidad. Y ya que estamos con María Eugenia Vidal, podemos pasar también al terreno de la política, esas cosas que nunca aparecen en determinados medios. Por ejemplo, una contradicción más que se da en la candidata a diputada ahora en la ciudad de Buenos Aires porque se fugó de la provincia. Es la persona que me dio mi primera oportunidad. Es el compañero que me empujó siempre a crecer. Pero pará, María Eugenia, si en 2017 decías que Macri era tu mentor. Primera vez que lo vi, él quería ser jefe de gobierno y yo le fui a contar lo que sabía y me dio la oportunidad. ¿Quién habrá sido el que tuvo tanto desinterés en la salud, en el gobierno macrista, como para que Rubinstein haya formulado esa denuncia? Es indudable que no les importaba para nada, pero que lo digan y lo reconozcan en la voz de quien era el ministro de Salud en aquel momento, es una cosa muy llamativa. Lo dijo Rubinstein y se lo discute ahora Larreta simplemente diciendo, bueno, si no te gustaba, ¿por qué no renunciaste? Es lo que también tiene razón Larreta, pero lo primero que tienen que reconocer es que a ellos el tema de la salud, el tema de la educación, nunca les ha importado un comino. Yo asumí como ministro a finales del 2017. Y a mediados del 2018, en abril-mayo, el país comenzó a desbarrancarse con la crisis financiera. Con lo cual hubo un profundo cambio de prioridades. Y a mí me tocó ser ministro en ese momento. Yo te tengo que confesar que obviamente la salud pública dejó de ser una prioridad. Y las prioridades se pusieron, digamos, en tratar de mantener la macroeconomía, digamos, todo lo que era el contexto financiero, y por supuesto la economía y la producción. Y yo creo que Pero él era funcionario del gobierno. Es muy claro, porque si él efectivamente no estaba de acuerdo con eso, no podés criticarlo después. Yo lo que dudo es de la credibilidad de eso que él dice. Si efectivamente era así, para ser coherente y consecuente, no podés quedarte si no estás de acuerdo con lo que se hace, ¿no? Si no, criticarlo después es medio raro, me parece inconsistente. Son tan feos, pero ahí no le falta razón a Larreta. ¿Qué hace Rubinstein 2 años después o 3 diciendo que no les interesaba la salud? Por supuesto que todos lo sabíamos. Bajar de ministerio a secretaría, pero ¿por qué no se fue? En eso acierta el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se lo dice mientras sigue preparando su mundo de negocios. Es increíble lo que pasa y lo que se oculta en la ciudad de Buenos Aires. De Rodríguez Larreta, pero también de cómplices inesperados para que se pueda robar la ciudad. Cómplices como Roy Cortina. Escuchémoslos a ambos. El valor de ir generando espacios verdes en la ciudad es bueno, es válido para la gente cuando es abierto, cuando es libre, cuando es gratuito. Con los vecinos una vez más, hoy en La Paternal, donde repudian la construcción de edificios en espacios públicos. Quieren construir 11 torres de hasta 48 metros en una de las reservas naturales más grandes de la ciudad. Les explico que de nuestro bloque nos opusimos a ese convenio en donde el hormigón avanzará sobre el verde a pesar de la voluntad de la mayoría de los vecinos del barrio.
Media sanción al proyecto para construir torres en Costanera Sur, naturalmente con el voto del señor que recién escuchábamos diciendo todo lo contrario, un socialista. Le cambian la cabeza, el chip a cualquiera. Hay tantos intereses en juego. La legislatura porteña dio hoy media sanción al convenio urbanístico entre el grupo IRSA y el gobierno de Rodríguez Larreta para autorizar la construcción de edificios de hasta 45 pisos en la ex ciudad deportiva de Boca Juniors. Vamos a hacer un pequeño paño para que usted recuerde quiénes son los que votan y se va a encontrar con la presencia de Rory Cortina, de la UCD. Ahí tiene en verde quienes votaron para que se haga realidad que esto sea puro cemento y que nunca haya una posibilidad para avanzar hacia el cuidado del medio ambiente en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quiere recordar esta animación de nuestra compañera Nadia Rojek? Es muy ilustrativa. Esto es lo que se podría hacer, lo que se quiere hacer por algunos sectores en la ciudad de Buenos Aires. Y esto es lo que van a hacer, porque tienen pleno dominio. Cuando usted veía recién en ese paño cómo es que se da la votación, piense que ellos, mientras tanto, a través de los medios, juegan con los 7 diputados que faltan para hacer Venezuela. Mire cuántos diputados le sobran a ellos para que sea esta una ciudad pensada estrictamente para el cemento. Son muy caraduras, son muy hipócritas y tienen mucha fuerza. Victoria Tolosa Paz ha peleado muchísimo para que se entienda que las empresas no se están yendo. Es todo lo contrario lo que sucede. Las empresas en la Argentina, ¿cuántas cerraron pymes en la etapa de Macri? 24.000 pymes. ¿Cuántos puestos de empleo privado se destruyeron con la gestión de Macri? 225.000 puestos de empleo formal se destruyeron en la gestión de Macri. Sí. 19 empresas se fueron de la Argentina, sí. 10 se fueron realmente. De esas 10, 5 son compañías aéreas. Se fueron de Perú, ¿todas? De Colombia y de Ecuador. ¿Por qué se van? Porque claramente el COVID destruyó a un negocio de la aeronavegación de pasajeros. 9 de esas, 9 de las 19... fueron compradas por capital nacional, empresas extranjeras que fueron compradas. Una, te digo, muy conocida, Walmart Argentina. ¿Quién la compró? Francisco de Narváez. La segunda, Brigstar, la compró Nicolás Caputo, con Mirgor, una empresa nacional. ¿Y? Te estoy diciendo que hasta los propios amigos de Macri están invirtiendo hoy en la Argentina. Una de esas palizas que no entiende uno por qué se exponen a recibirla en algunos casos. Una cuestión de desinformación y de tener un único chip para comportarse políticamente. Esto que le vamos a dar es una buena noticia, que tampoco va a trascender demasiado, porque estas cosas de esto no se habla. Lea conmigo, porque es muy interesante contarle que casi el 40% de las empresas asegura que incrementará su personal. Es una encuesta entre directivos y referentes de empresas de todo el país. Mira este cuadro. Este cuadro también estimula un sentimiento muy positivo. Puestos de trabajo asalariados, formales, en fabricantes de maquinarias. Mira lo que pasa con la industria. A propósito de esto que le estamos mostrando, veamos la industria, cómo ha reaccionado en el mes de julio. La industria creció un casi 4% y se empieza a recuperar en sectores más golpeados todavía por la pandemia. Y ahora el aumento del consumo. El aumento del consumo también es un elemento que nos permite pensar en un futuro inmediato bastante positivo. El consumo masivo registró una recuperación en julio. Esto es según el relevamiento de varias empresas privadas. Le estamos mostrando aquello de lo que difícilmente usted escuchará hablar en otros medios. Por ejemplo, de lo que pasa con el tema Bolivia. Lo tienen ignorado, están muy ocupados con alguna otra foto. Pero la foto de Bolivia, la foto de Gendarmería, llevando todo lo que el día del golpe de Estado en Bolivia, la Argentina para colaborar. La Argentina no, el gobierno argentino a cargo de Macri, el gobierno de las corporaciones, estaba dándole a los golpistas bolivianos. Armamento, granadas, municiones que envió el gobierno de Mauricio Macri a Bolivia, casualmente el mismo día en que se materializaba el golpe de Estado. Ese mismo día, 12 de noviembre, el gobierno de Mauricio Macri, en horas de la mañana, mantenía una reunión en Casa Rosada con el canciller Faudy y minutos más tarde, en el despacho del pibe de oro, Marquitos Peña, se juntaba Bullrich con todos los jefes de todas las
fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad. Entre ellos estaba nada más ni nada menos que el director de Gendarmería Nacional, que es el organismo desde el cual salieron las 70.000 municiones, calibre 12-70 y más de 600 granadas de gas que fueron contrabandeadas. En un ratito vamos a estar con la segunda parte de nuestro editorial. Ahora sí, el cierre del programa, ¿con quién? Sino con Víctor Hugo Morales. Querido Víctor Hugo. Antonio, Agustina, muchas gracias y el saludo para el ministro también, que estaba hablando de lo que son las tapas. Hoy vamos a hablar de una tapa casi graciosa. Estaban muy enojados porque habían guardado algo para el momento previo a las elecciones. Vamos a ver primero lo que el Destape promovió cuando la gente de Roberto Navarro publicó este video de la discordia en Olivos, como dice, y la operación buitre del macrismo. Lo publica la gente del Destape y vean ustedes la reacción hoy de Clarín y Nación, pero les vamos a mostrar, para no ser redundantes, Clarín porque ya es lo mismo uno que el otro. Vean ustedes la tapa enojada. Para achicar daños el gobierno filtró videos de la fiesta de Olivos. Claro, porque ellos tenían previsto seguramente operar días previos, 2, 3, 4 días antes de las elecciones, como siempre, para opacar la democracia, para que la gente no vote modelos bien distintos de gobierno, como lo que proponen de un lado y del otro, sino que vote en función del error que se puede haber cometido en Olivos y que nadie discute. Que esto fuera el elemento más importante, indispensable casi para que el ciudadano eligiera su voto, por lo menos operar, como lo hacen toda la vida. Yo quiero recordarle algunas de esas operaciones del 2015, por ejemplo, año de elecciones que terminaron ganando por 1 punto y pico, porque sacaron a Macri de un lugar muy pobre, 25, 27%, y lo llevaron al 51, 52%. Eso hicieron, con tapas como esta. Mire lo que pasaba con la denuncia de Nisman. Empezaba la gran operación del 2015. AMI acusan a Cristina de encubrimiento a Irán. Según el fiscal, hay más pruebas. Más pruebas. Y el gobierno redoblará su ataque, porque el malo naturalmente era el gobierno. Conmoción política, encuentran muerto al fiscal Nisman. Pasamos a otra etapa, un poquito más adelante, también de ellos, operando siempre contra la democracia. Todo un año en el cual la verdad, haber perdido por medio punto o 1 punto el gobierno que estaba en aquel momento, con un candidato que no era Cristina Fernández de Kirchner, sino Scioli, que no es lo mismo. Parece mentira, parece cuento, pero consiguieron poner a su candidato. Miren ustedes esta etapa. El gobierno apura la hipótesis del suicidio. Se suicidó, por supuesto, Nisman, pero ellos estaban ya jugando con que tenía que ser un crimen y montaron un asesinato. Durante todos estos años han seguido apostando a una mentira feroz que cualquier persona inteligente y decente, hay que ser una cosa o la otra, no inteligente o indecente, para aprobar la idea de que Nisman fue asesinado y no que se suicidó en el baño de su casa, encerrado allí, encerrado en su departamento, en un edificio donde no entró ni salió una sola persona. Qué sé yo, lo sabemos perfectamente. Miren lo que hacían en el mes de marzo. Aquello había sido en enero. En marzo, Máximo Kirchner, el hijo de la presidenta, sería cotitular de 2 cuentas secretas que reunían cifras escandalosas. Ahí abajo dice 80 millones de dólares. ¿Cómo hace el ciudadano para votar a un partido que tiene al hijo de la presidenta con 80 millones de dólares en las Islas Caimán? Y no se puede. Tenía que votar a una asesina que había mandado a matar a Nisman, con su hijo ladrón que tenía 80 millones de dólares, pero además tenía un ministro de Economía que era una vergüenza. Kicillof cobraba en YPF 40 y pico de mil dólares por mes, más o menos estoy sacando la cuenta en el aire, porque ellos hablaban de 400.000 pesos. Con el dólar a 8 y pico, Kicillof cobraba casi 50.000 dólares de sueldo. Entonces, usted ahora tenía que votar a una mujer que había mandado a matar a un fiscal, con su hijo que tenía 80 millones de dólares en las Islas Caimán, con un ministro de Economía que se había robado ya en 5 años 2,5 millones de dólares. Era imposible. ¿Se da cuenta cómo opacan la democracia? Y por ahí
la gente, creyendo que esto podía ser posible, dice, yo no puedo votar. Es verdad, ahora como, ahora tengo auto, ahora tengo vacaciones, ahora vienen los científicos, ahora hay para los estudiantes muchísimo para los discapacitados, las personas con discapacidad, para hablar correctamente. Pero yo no puedo votar a esta mujer, a su hijo y a su ministro de Economía. Pero espera un momentito porque todavía falta llegar a agosto. Las PASO eran el día 9. ¿Qué sacaron? El día 3, esta mafia infecta que comanda Héctor Mañeto. Mire, involucran a Aníbal Fernández con el triple crimen de la efedrina. ¿Dónde habían hecho una de las notas? Bueno, la habían hecho en la casa de Carrió. Toda una banda tremenda para que después, con el tiempo, muchos años después, se supiera que la Morsa era una persona que no tenía nada que ver con Aníbal Fernández. Pero mire cómo se opaca la democracia. Por eso estaban enojados con lo del video que mostró el Destape. Era de ellos el video. Ellos lo iban a mostrar 3 días antes para que la gente a lo mejor votara de acuerdo a lo que ellos influían. Por eso estaban tan fastidiosos hoy con sus títulos Clarín y Nación. ¿Qué falta de aquel momento? La nota en la casa de Carrió. Miralo a Salerno, socio de Ferrón, ex policía, tenía una farmacia, amigo y socio de Ferrón, en entrevista con Nico y con Rodrigo. Mi nombre es José Luis Salerno y me dedicaba, en principio era policía. Ayer estuvimos haciendo el repaso de las relaciones que hay entre todas las fotos que están dando vuelta. Se van a dar cuenta que las reuniones privadas de la doctora Carrió coinciden con el lugar de las reuniones que se hicieron. Son fotos en donde muestro que las reuniones con un señor ligado al narcotráfico y ligado a la mafia de los medicamentos lo llevaron amistosamente al hogar de Carrió. Carrió, en tanto empleada, vocera de Clarín, prestando su casa para esta mafiosidad. ¿Se puede creer? Bueno, esto es lo que hoy los tenía tan molestos con el Destape y ese video que filtraron. ¿Cómo puede ser? Lo teníamos nosotros. ¿Sabe cómo lo íbamos a usar? Se cruzaban en el diario y decían, ¿te das cuenta? Nos ganaron de mano. Estaban muy fastidiosos. Pero vamos a ver ahora, doy vuelta a la página. Se termina el 2015, por lo menos por ahora, en esta columna. Pasamos al 2019. ¿Cómo podían operar con la democracia? ¿Cómo podían también anular los valores de la democracia a través de la mentira? Empecemos por esto. Gran acuerdo con el Mercosur, un título en Clarín, Mercosur, Unión Europea, un acuerdo que abre el comercio para la Argentina. El canciller lloraba en las cámaras de Clarín, lloraba de esta manera. Perdón, presidente, despertarlo. Estamos, Tenemos acuerdo. Acá estoy con Tenemos acuerdo, presidente. Tenemos acuerdo. Vamos, Mauricio. Pero, no era verdad. Después se supo por el canciller uruguayo Bustillo que en realidad era un pedido de Macri porque estaba en un año eleccionario y tenía que hacer algo que él lo pusiera muy bien frente a la opinión pública, aprovechado además por los diarios que están enojados porque se perdieron un video en el día de hoy. Pero acompañaban de esta manera la movida del 2019 para que, pese al hambre de la gente, pese a gobernar para una élite, pese a los científicos que se quedaban sin trabajo, a los docentes humillados permanentemente, a las personas con discapacidad que hacían 7 marchas a Plaza de Mayo porque les quitaban los subsidios, diciendo no es verdad, yo desconfío. A ver esa muleta, esto le hacían a las personas con discapacidad. Y Lustó se mandaba discursos en el Senado de la Nación contra ese tipo de personas. Eso hicieron. Y de repente aparece Macron ahora diciendo que lo del Mercosur nunca fue verdad. Emmanuel Macron sepultó el tratado de la Unión Europea con el Mercosur. Pero ¿cuánto valía en aquel momento? ¿Cuánto valía lo del viernes previo a las PASO? Así como en el viernes previo a las PASO del 2015, Aníbal Fernández era un colaborador, no un instigador, un ideólogo del triple crimen de la efedrina. ¿Qué pasaba 6 días antes de las elecciones? Viernes previo a las PASO. ¿Cómo operaba Clarín? Cierre optimista de los mercados. Bajó el riesgo país y la bolsa subió el 8%. Imagínense, antes de la elección del 2015, uno era
esa asesina, el hijo ladrón con dineros en el Caribe, el ministro de Economía también ladrón, y el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires era cómplice o instigador de un triple crimen. ¿Cómo se lo podía votar? En cambio, Mauricio Macri, en los meses del 2019, era el hombre que hacía el acuerdo con el Mercosur y era el hombre que conseguía que los mercados estuvieran eufóricos. Una verdadera maravilla de los mercados. Vote ese país. ¿Y qué más hacían? Mire cómo operaban también con mentiras, como las que dijeron ahora hace poco. Vio que dijeron que en la provincia hay ventaja para el gobierno, pero no tanta. Y bueno, así operaban en las elecciones del 2019, antes de la veda. María Eugenia Vidal versus Axel Kicillof. ¿Qué dice la última encuesta? Bueno, la consultora Management Fit señala una fuerte paridad en el principal territorio electoral del país. Esto me hizo pensar en lo que decía Cristina Fernández de Kirchner hace un par de días. Todos aquellos dirigentes que militan, que organizan, que se involucran, que bajan al territorio, que se meten los pies en el barro, son desde la política la que se salva la política. Y no necesitan, como si por ahí los arribistas o los oportunistas, de la operación de prensa del momento para contestar la política. Nosotros no necesitamos operadores de prensa ni operaciones de prensa. Vamos, Navarro, Roberto, llámelo a Mañeto y diga, discúlpeme, para nosotros también era un material periodístico interesante. Lamento haber invalidado su propósito, junto con los hermanos Aguiar, en La Nación, de hacer valer esto 3 o 4 días antes de la elección. A nosotros, en cambio, nos vino muy bien para recordarle a usted cómo se opaca la democracia, cómo se anula el valor de la democracia. El ciudadano vive de la información que tiene. Si esa información está completamente distorsionada, es muy difícil que pueda elegir. Mire, en el fondo, si habrá convicción muchas veces en la ideología y en el corazón de la gente, que pese a todo eso que le decían, perdieron la elección por un punto y 4 años más tarde la ganaron por paliza, porque finalmente hay algo que tiene que ver con el corazón del pueblo que no suele traicionarse, como ocurrió en el 2015, justamente por la maldita prédica de quienes con la mentira son capaces de anular la democracia. La seguimos mañana, si Dios quiere. Viene Gustavo Silvestre. ¿Dónde está Gustavo? ¿Ya está todo? Bueno, hasta mañana, si Dios quiere.